Buenas noches, mis amados. Una vez más, agradecidos con nuestro Dios por darnos la oportunidad de seguir alabando y glorificando su santo nombre primeramente, y agradecidos por este día de vida que nos extendió gracias a su amor y a su misericordia. Vamos a disponernos en esta noche para colocar este tiempo delante de la presencia de Dios con mucha reverencia, como lo hemos venido haciendo en las clases anteriores. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más agradecidos contigo por esta nueva oportunidad que nos brindas de unirnos por medio de este medio, Señor amado, donde dice tu palabra que si habemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, aquí estás tú, Señor, y yo sé que tu presencia es real en nuestra vida, en nuestros corazones, aquí en el lugar donde nos encontramos en este momento, bendito Dios. Por eso queremos rendir nuestra vida delante de ti en adoración, exaltar tu grandeza, tu poderío, tu majestad, Señor. Reconocemos tus obras, reconocemos tu maravilla, bendito Rey, reconocemos que tú hiciste los cielos y la tierra, mi Dios. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú has sido demasiado bueno con nosotros, Señor. Has tenido cuidado de nosotros, has guardado nuestra entrada, nuestra salida, bendito Rey. Has guardado nuestra vida, nuestra salud, Señor. Por eso, Señor, no tenemos palabras para agradecerte, Señor. Solamente te decimos gracias. Gracias, Señor, y todavía, Señor amado, sigue bendiciendo nuestra vida, Señor, por darnos la oportunidad de este tiempo donde podemos disponernos, Señor, con nuestro corazón para seguir aprendiendo de tu palabra, bendito Rey. Oh Padre amado, yo te pido que seas tú en medio de este estudio, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, bendito Rey, conforme a la necesidad, conforme a nuestras debilidades, conforme a nuestras falencias, Señor amado, para ser verdaderamente esos discípulos que tú anhelas, bendito Dios. Padre, gracias, gracias por este tiempo, gracias por cada estudiante que se dispone cada martes, Señor amado, a escuchar este estudio, Señor, pero también a ponerlo por obra, bendito Rey. Bendícelos, bendícelos grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, la última clase que vimos, la clase de la vez pasada, la concluimos el primer punto, ¿verdad? Sabemos que estamos viendo 6 aspectos que definen cómo transformamos a la imagen de Cristo. Y el primer punto que nosotros estuvimos viendo es una mente transformada, lo que creía Jesús. Y concluimos este estudio que Jesús al terminar el sermón del monte dijo que la fe se compara con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las tormentas, la casa permaneció, ¿verdad? Así que la pregunta es que nos estábamos haciendo, que nos hicimos la clase pasada: ¿cómo construimos nuestra casa sobre la roca? ¿Cómo nos disponemos y preparamos para vivir para Él? Estas decisiones y la manera en que decidimos llevar nuestra vida es lo que se llama fe, ¿verdad? Y concluíamos que Jesús explicó la falta de fe como cuando la gente construye su vida sobre una base equivocada. Por eso es que Él nos está dando el ejemplo de este hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿verdad? Cuando aparece y cuando cuando construimos nuestra vida en una base equivocada, es cuando aparecen los problemas y los debilitamientos ceden ante el peso de las circunstancias. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo 7, del 26 al 27, ¿verdad? Entonces, el estar de acuerdo con el Señor no es suficiente. Concluíamos de esta manera: el estar de acuerdo con el Señor no es suficiente. La fe se vuelve real solo cuando obedecemos, ¿verdad? Y la obediencia es la única meta válida de una espiritualidad cristiana, la obediencia. Mi amado, si nosotros hemos estado pendientes a todo este estudio, hemos tocado unas palabras clave, ¿verdad? Que si nosotros hacemos un glosario, al terminar este estudio vamos a tener varias palabras que han no sé si a ustedes les ha pasado, sino que han impactado, que han llegado a nuestra mente, que las hemos escuchado en otro tiempo, que las hemos escuchado a través de una enseñanza, cuando predicamos, aún la hemos escuchado a través del discipulado, pero en este estudio se han como profundizado más y tienen una importancia vital para nosotros entender lo que estamos estudiando. Está la palabra humildad, que la hemos tocado varias veces, la palabra sujeción,
La palabra actitud. Actitud, ¿se acuerdan que la semana pasada estamos hablando sobre la actitud, verdad? La sumisión, la obediencia, que es muy importante, como acabamos de ver ahora. La obediencia es la única meta para una vida espiritual, para tener una vida espiritual como la debemos de llevar nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Bueno, mi amado, y el segundo aspecto que define cómo nos transformamos a la imagen de Cristo, que es la clase que vamos a comenzar en esta noche, es un carácter transformado, vivir como vivió Jesús. Un carácter transformado es el segundo aspecto, vivir como vivió Jesús. Podemos mucho hablar acerca de cómo vivió Jesús, ¿verdad? Podemos estudiar su vida, pero nuestro propósito al explorar la manera en que Jesús vivió es mucho más práctico. Así que enfoquémonos en su carácter. Exploremos lo que nos revela acerca de el encuentro que tuvo Jesús con Satanás en el desierto. Vamos a analizarlo, vamos a ponerle mucha atención, porque a través de esta porción bíblica nos vamos a dar cuenta el carácter de Jesús. Y acuérdense que estamos viendo en este segundo aspecto un carácter transformado, vivir como vivió Jesús. Cómo Jesús permaneció fiel a su propósito y por ende pudo terminar su misión para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un carácter transformado. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Entonces, vamos a ver, vamos a ubicarnos en la escena, vamos a centrarnos en el libro de Mateo 4, 1, 2. Vamos a estar ubicados esta noche en el libro de Mateo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a leer el versículo 1 y 2, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Miren, y fue llevado al desierto, ¿verdad? Para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios que sintió hambre. En este pasaje encontramos los elementos que dan vida al encuentro entre Jesús y Satanás. Podemos ver el siervo fiel, ¿verdad? La guía del Espíritu Santo dice que fue llevado por el Espíritu, ¿verdad? El siervo fiel, quien fue nuestro amado Jesús, fue obediente. La determinación y creatividad del enemigo, ahí está el Satanás, ahí está pintado. Y dice, la soledad de Jesús y la aflicción natural cansada por la convergencia de la tentación y el hambre. Entonces, dice cuando empezamos, necesitamos ubicar la escena. Ya la escena está ubicada con todos los elementos, ¿verdad? Entonces, con la escena puesta, vamos a ver lo que nos dice acerca de su carácter. Vamos a ver, ya la escena está puesta. Es como si nosotros estuviéramos grabando una película. Yo me acordaba cuando... ¿Se acuerdan cuando llegó el pastor que nos dio una enseñanza? Que nosotros más adelante estuvimos con nuestros pastores y estuvimos varios allá arriba, que hacíamos las prédicas. O sea, eso fue de bastante edificación para nuestra vida. Nos enseñó cómo hacer cómo predicar, porque uno se mete en la escena, piensa lo que piensa el personaje y todo eso. Eso fue bien chévere. Entonces, mi amado, ya la escena está puesta. Entonces, miren, yo me doy cuenta que nada de lo que nosotros aprendamos, mi amado, está de más. Porque en un momento el Espíritu Santo de Dios nos va a traer a memoria esa enseñanza y nos va a dar como más vialidad, más libertad para entender lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la palabra. Miren que ahora como estoy estudiando este estudio y el escritor de este estudio nos dice, bueno, ubiquémonos en la escena. Bueno, ya la escena está puesta, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que nos dice acerca de su carácter nuestro amado Jesús con cada una de las tentaciones que enfrentó, ¿verdad? Entonces, la primera tentación, vamos a hacer una pregunta. ¿Dominará el apetito físico o el apetito espiritual? Miren que sí, de pronto nosotros sí hemos escuchado, ya sabemos, hemos leído varias veces la tentación de Jesús, el capítulo 4 del 1 al 11, ¿verdad? Pero aquí lo estamos estudiando con más profundidad. De pronto ustedes ahora están escuchando y dicen, ay no, pero si ya la tentación de Jesús, ¿quién no la ha leído? ¿Quién no la sabe? Pero aquí nos vamos a dar cuenta cómo actuó nuestro amado Jesús en cada una de las tentaciones que enfrentó.
¿Por qué? Porque ahí vemos el carácter de Jesús actuando. Ahí vemos un carácter de Jesús que fue transformado. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo esta noche. Bueno, miren la pregunta. ¿Dominará nuestro amado Jesús el apetito físico o el apetito espiritual? ¿Verdad? Todos sabemos 40 días y 40 noches de ayuno y oración. Jesús estaba hambriento y necesitado. Él estaba vulnerable. Estaba vulnerable, al menos para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Jesús demostró cómo responde el carácter ante la lucha, ¿verdad? Porque había una lucha, él tenía una necesidad física, pero aquí nos vamos a dar cuenta cómo respondió el carácter ante esa lucha, ante esa necesidad que Jesús sentía en ese momento. Vamos a ver qué nos dice el versículo 3 y 4. Dice: se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren que Satanás atacó en el momento oportuno y desafió a Jesús en su punto más vulnerable, ¿verdad? En la necesidad de su cuerpo, porque es que acabamos de leer en la palabra de Dios que dice que él tenía hambre y Satanás lo tocó ahí en su punto más vulnerable en ese momento, ¿verdad? El hecho de que Jesús sí podía convertir las piedras en pan probablemente hizo que esta situación fuera aún más tentadora, porque él lo podía hacer, pero francamente esa tentación que tuvo Jesús en esos momentos fueron más intensas que las tentaciones que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Y Jesús respondió basándose en la sabiduría de Dios. Miren que lo que dijo Jesús: en la sabiduría de Dios, del poderoso, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Él en estos momentos nos está diciendo que la gente no necesita un alimento, que no necesita una comida, ¿verdad? Que no tenemos necesidades humanas. Él recordemos, mi amado, recordemos que él había estado ayunando 40 días y 40 noches. Sin embargo, el ayunar, este tiempo de soledad que pasó en el desierto, que le dio a Jesús la oportunidad de aclarar su mente, de aquietar su alma. Muchas veces nuestra alma está turbada, mi amado, y eso lo vemos en muchos salmos. Alma mía, no te turbes. Ahora que hemos estado leyendo la palabra de Dios todos los días a las 3 de la tarde, yo he leído varios salmos donde el salmista David le reclamaba a su alma que no se turbara, que esperara en el Señor, que confiara en el Señor, ¿verdad? Y miren que esto fue lo que ganó Jesús en esos 40 días y esos 40 noches. Dice que aquietar su alma. Y él estuvo interactuando con su Padre, con nuestro amado Dios. Entonces, ese tiempo de soledad que pasó Jesús en el desierto fue de provecho para él, fue de edificación para él, fue de bendición para su vida, ¿verdad? Aunque Jesús se negó a sí mismo el sustento físico, su alimento espiritual fue un suntuoso banquete. O sea que la comida que más provecho le dio a Jesús en ese momento, en su carácter, fue ese banquete espiritual, ese suntuoso banquete espiritual que él había recibido en esos 40 días de ayuno y esos 40 días y esas 40 noches de oración, ¿verdad? Jesús tenía que enfrentar la cruz, una visión que requería todo de él, el máximo de los sacrificios. Así que eligió las armas espirituales en vez de las armas del mundo. Él peleó con Satanás usando la energía espiritual que obtuvo de su Padre, ¿verdad? ¿Qué tal, mi amado, si nosotros nos ponemos a analizar, como cuando empezamos ahora este segundo punto que dice el escritor, que nos vayamos a la escena, que ya estamos en la escena, que ya está el siervo, que ya está el tentador y todo, la vulnerabilidad de nuestro amado Jesús? ¿Qué tal que Jesús no hubiera, o sea, bendito Dios, si Jesús no hubiera ayunado esos 40 días y esas 40 noches, ¿verdad? Y se le presentó el tentador. Pero miren la actitud, miren la respuesta que él tuvo. ¿Por qué? Porque él
estuvo con su Padre, él estuvo fortaleciéndose espiritualmente. Miren que acabamos de leer que más favorable fue él, ese banquete espiritual que había obtenido en la presencia de su Padre, que lo que le estaba ofreciendo Satanás, porque él tenía el poder para convertir esas piedras en pan. Pero él le responde con las palabras de nuestro amado Dios, que no solamente de pan vivirá el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él atacó a Satanás negándose a hacer, planear y deducir las cosas por sí mismo. Dice que él peleó con Satanás usando la energía espiritual que obtuvo de su Padre, que obtuvo en esos 40 días de ayuno y oración, ¿verdad? Y él mismo atacó a Satanás negándose a hacer, planear y deducir las cosas por sí mismo. Peleó la batalla de adentro hacia afuera. Jesús demostró una y otra vez que el estar a solas con su Padre era el lugar de la verdadera batalla, el lugar donde las cosas realmente suceden. Él nos los acaba de demostrar. ¿Y por qué nos los demuestra de esta manera? Porque Jesús tenía un carácter transformado, pero eso lo consiguió ¿cómo? En la presencia de su Padre. Miren lo que está diciendo, demostró una y otra vez que el estar a solas con su Padre era el lugar de la verdadera batalla. Era él ahí donde él iba a tener la victoria. Fue ahí donde él obtuvo esa fortaleza espiritual, donde él se alimentó espiritualmente en esos 40 días que estuvo con su Padre, cuando estuvo ahí, como leímos en un rato, ¿verdad?, cuando estuvo aquietando su alma, cuando estuvo aclarando su mente, mi amado. Y esto nos da a entender que nosotros también necesitamos ese tiempo de reposo, ese tiempo de soledad, ese tiempo que nosotros debemos de valorar para estar en íntima comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para conocer su voluntad. Y eso es lo que debemos de estar aprovechando nosotros en estos días, en este tiempo que el Señor nos ha regalado para estar en nuestras casas, de tener esa íntima comunión con Él, aquietar nuestra alma, buscar su dirección, orar conforme a su voluntad, pedir que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento y que nos dé esa reverencia hacia Él. Miren todo lo que ganó nuestro amado Jesús, ¿verdad? Todo lo que ganó nuestro amado Jesús. Dice que peleó la batalla de adentro hacia afuera. Pero ¿qué hacemos nosotros? Al revés. Peleamos por lo que estamos viendo, pero miren lo fortalecido que estaba nuestro amado Jesús espiritualmente y ganó esa batalla. Y lo que Jesús dijo a su enemigo, literalmente fue lo que le dijo: yo vivo de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que nuestro amado Jesús le quiso decir a Satanás cuando le dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de nuestro Dios, ¿verdad? Y algo sucede en nosotros cuando nos apropiamos de la verdad de Dios. Y él estaba diciendo la verdad, él estaba declarando la palabra de Dios en esos momentos. Se ascienda profundamente y nos afirmándonos un lugar donde nuestro espíritu puede estar firme, donde nuestro espíritu no va a ser doblegado, nuestro espíritu va a estar ahí firme cuando verdaderamente nosotros nos apropiamos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, mi amado, miren que aquí vemos la primera tentación que venció nuestro amado Jesús. Y esto nos está mostrando un carácter transformado. Y si nosotros queremos tener un carácter transformado, debemos de vivir como vivió Jesús. Es uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nos definen cómo vamos a ser transformados a la imagen de nuestro amado Jesús. Este es un punto clave. Aquí podemos ver la primera tentación que venció Jesús. Y vamos a hacernos una pregunta, mi amado. ¿Qué tan preparados estamos para vivir como Jesús? ¿Practicaremos las mismas prioridades? Miren, estas preguntas para nosotros realizarnos, para nosotros evaluarnos. A mí me gusta este estudio porque nos va evaluando, nosotros mismos nos vamos evaluando, nos vamos identificando con el estudio que estamos haciendo. ¿Será que nosotros estamos tan preparados para vivir como vivió Jesús? ¿Será que nosotros, con el ejemplo que nos acaba de dar a través de este estudio con la primera tentación, ¿qué nos va a dominar más, el apetito físico o el apetito espiritual? ¿De qué más? ¿Qué va a salir de nosotros? Si vamos a aprovechar nosotros ese tiempo, como aprovechó nuestro amado Jesús orando esos 40 días y esos 40 noches en tiempo de soledad, ¿verdad? Donde Jesús tuvo la oportunidad de aclarar su mente y aquietar su alma y estuvo interactuando con nuestro Dios. ¿Estamos preparados para vivir como Él? Para vivir esta experiencia que tuvo Él.
¿Será que vamos a practicar las mismas prioridades? Porque aquí el Señor tuvo prioridades. ¿Y cuál fue la prioridad que Él escogió, nuestro amado Jesús? Escogió a nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él escogió lo que el Señor había dicho en su palabra. Y como Jesús tenía que enfrentar la cruz y una misión que requería todo de Él, el máximo sacrificio. Así que Él eligió las armas espirituales en vez de las armas del mundo, en vez de lo que el enemigo le estaba ofreciendo en esos momentos. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿estamos preparados para vivir como Jesús? Tenemos esa mente, ese corazón, estamos ya el primer punto, acuérdense que vimos una mente transformada, creer lo que Jesús creía, ¿verdad? Y en este momento que estamos viendo un carácter transformado, vivir como vivió Jesús, Jesús creyó en su Padre, ¿verdad? Vimos el primer aspecto. Aquí para Jesús haber actuado, haber tomado esta actitud, haber hablado, como le contestó a Satanás, primeramente, él creía en su Padre. Y miren que el primer punto es creer en Jesús y creer en lo que él creía. Entonces, para llevar a Jesús a tomar esta actitud, a tener este carácter transformado por su Padre, que él lo dejó, que él lo hiciera así, que él lo manejara, es porque Jesús tenía su fe, creía fielmente en su Padre. Miren que estamos aprendiendo en lo del carácter de Jesús, pero el primer punto es creer en lo que creía Jesús, o sea que Jesús creía en su Padre. Él dijo, yo vivo de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, una pregunta para hacernos. ¿Practicaremos las mismas prioridades de nuestro amado Jesús? De pronto ustedes se dicen, ay, pero eso es pura pregunta y esto y el otro, pero es para evaluarnos nosotros mismos, para ver cómo estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces, vamos con la tentación 2. Miren que apenas acabamos de ver la tentación 1. Ahora vamos con la tentación 2. ¿Controlará el carácter a las necesidades del ego? La siguiente tentación de Satanás desafió astutamente la habilidad de Jesús. Miren que estamos centrados en el libro de Mateo capítulo 4. Entonces, miren la pregunta que hace. ¿Controlará el carácter a las necesidades del ego? La siguiente tentación de Satanás desafió astutamente la habilidad de Jesús. Vamos a ver qué dice Mateo 4, el versículo 5 y 6. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. En esencia, Satanás le estaba diciendo a Jesús, anda, muéstrame qué tan poderoso eres, tú puedes volar. ¿Verdad? Satanás quería que Jesús se uniera al mundo religioso de la competencia, que subiera a la escalera del éxito, que satisfaciera las necesidades de su identidad y que buscara fama y reconocimiento de los demás. Pero ¿qué le dijo nuestro amado Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, Jesús le dijo, no trates de frivolidades conmigo. No te las vengas a dar conmigo. Eso era lo que le quería decir nuestro amado Jesús en palabras pastizas, ¿verdad? Solo Jesús podía morir por el mundo debido a quién era Él y por el que solo Él podía hacer. Él estaba comprometido a pasar desapercibido para el sistema de valores del mundo. Esa debería ser nuestra brújula y llamado. Debemos concentrarnos en desarrollar el carácter de Cristo. Mi amado, miren, nuestro amado Jesús nuevamente fue tentado por Satanás, ¿verdad? Mire todo lo que le propuso él. Él quería que Jesús se uniera al mundo religioso de las competencias, que subiera las escaleras del éxito, que satisfaciera las necesidades de su identidad, que buscara fama y reconocimiento de los demás. Pero Jesús, como estaba lleno, como ya él había estado 40 días y 40 noches en la presencia de nuestro amado Dios, ya había quietado su alma, ya había aclarado su mente, le contesta nuevamente, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque ya Jesús había interactuado con su Padre, ya él había tomado el mejor banquete, ese banquete espiritual que lo estaba fortaleciendo, que lo había llenado, que eso era lo único que él necesitaba en esos momentos.
¿verdad? Porque esta tentación no iba a desviar a Jesús del propósito que él tenía que hacer. Él tenía que venir a morir por el mundo, debido a quien era él y por lo que solo él podía hacer. Solamente Jesús era el que podía morir, el que podía darse. Él venía a cumplir una misión y ya él lo sabía, porque ya él había interactuado con nuestro Padre en esos 40 días y en esas 40 noches de oración y de ayuno. Él estaba comprometido a pasar desapercibido para el sistema de valores del mundo. Entonces, mi amado, esta debería ser nuestra brújula y debemos nosotros concentrarnos en desarrollar ese carácter de nuestro amado Jesús, porque estamos aprendiendo de él. Miren cómo venció él esta segunda tentación. Y si nosotros confiamos en el proceso más lento del discipulado, experimentaremos una ganancia mayor, el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros y la transformación del mundo. Miren, si nosotros confiamos en el proceso más lento del discipulado, experimentaremos una ganancia mayor, el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros y la transformación del mundo, porque por medio de ese desarrollo del carácter de Cristo en nosotros, el mundo lo podemos transformar, pero tenemos que primeramente que nosotros desarrollar el carácter de Jesús. Mire que lo estamos viendo a través de la tentación que tuvo Jesús en el desierto con Satanás. Ya hemos visto 2 tentaciones, ahora vamos a ver la tercera. ¿Desea el alma satisfecha adorar o controlar? ¿Desea el alma satisfecha adorar o controlar? En esta ocasión Satanás tentó a Jesús prometiéndole un atajo. Evita el dolor, recibir todo de inmediato y evita pasar por ese proceso. Evita el dolor, recibir todo de inmediato. O sea, Satanás tentó a Jesús poniéndole un atajo, prometiéndole un atajo. Perdón, me había volado esa frase, ¿verdad? Evita el dolor, recibe todo de inmediato y evita pasar por el proceso. Si vamos un momentico al libro de Mateo 4, donde estamos centrados nosotros, leemos el versículo 8 al 10 y dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Miren lo que Satanás le estaba proponiendo a Jesús en ese momento. Lo tentó diciéndole, prometiéndole un atajo, ¿verdad? Que iba a evitar el dolor, que iba a recibir todo inmediato y le estaba previniendo el evitar por todo el proceso que Jesús iba a pasar. ¿Por qué? Le decía que por qué iba a morir por la gente, que por qué sufrir el rechazo y el dolor. Eso era lo que Satanás le estaba haciendo ver a Jesús en estos 2 versículos que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? ¿Por qué morir por la gente? ¿Por qué sufrir el rechazo y el dolor? ¿Por qué llevar sus pecados? Pero Jesús no cayó en esa trampa. Jesús no cayó en esa trampa. Él experimentó el sabor de la victoria. Y esta historia nos dice cómo es la victoria cuando resistimos al diablo. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cuando experimentamos el sabor de la victoria, cuando no caemos en la trampa de Satanás. Mire que dice la palabra de Dios que no... Ay, a mí siempre se me olvida esa palabra. Las maquinaciones de Satanás, ¿qué? Ay, Santo de Israel, Padre amado, ayúdame. Bueno, que no tengamos en poco, yo sé que esa no es la palabra, estoy parafraseando el versículo, que no tengamos en poco las maquinaciones de Satanás, pero mire que Jesús experimentó el sabor de la victoria y esta historia nos dice cómo es la victoria cuando resistimos al diablo y él se aleja. Miren que hay un versículo bíblico que nos dice que nos someteos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Y miren que Jesús estuvo sometido a Dios ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y tuvo la oportunidad de vencer al enemigo. Dice que pudo experimentar el sabor de la victoria, ¿verdad? Y esto es tan dulce y esto es tan maravilloso y esto fue un deleite para nuestro amado Jesús. Entonces, esto es tan dulce y lo resistimos diariamente porque la batalla con Satanás continúa. Entonces, miren, ¿qué le dijo el diablo? El diablo lo dejó, ¿verdad? Y es aquí que vinieron ángeles y le servían a nuestro amado Jesús. Entonces, si nosotros nos sometemos a Dios,
¿verdad? El diablo huirá de nosotros. Tenemos un claro ejemplo aquí. Miren que nuestro amado Jesús se sometió a Dios a esos 40 días y esas 40 noches. Dice que él interactuó con su Padre, ¿verdad? Ahí fue donde él pudo meditar, pudo descansar su mente, pudo descansar su alma y todo lo que él experimentó en esos 4 días y en esos 4 noches, y pudo vencer estas tentaciones que el enemigo, que Satanás le brindaba, pero él obtuvo la victoria. Entonces, mis amados, esto va a ser una lucha que nosotros vamos a tener diariamente, porque la batalla con Satanás es continua, ¿verdad? Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pero ¿qué tenemos que hacer, mi amado? Aquí tenemos un claro ejemplo. Tenemos que tener un carácter transformado. Tenemos que tener un carácter transformado y vivir como vivió Jesús. Y vivir como vivió Jesús. Por eso es que estamos aprendiendo en esta noche. Tenemos que tener un carácter transformado y vivir como vivió Jesús. Y aquí Jesús nos da un claro ejemplo, que tenía un carácter transformado cuando venció la tentación que Satanás le puso en el desierto. ¿Estamos nosotros preparados para vencer esas tentaciones? ¿Nosotros estamos preparados? Es una pregunta que nosotros debemos de hacernos. ¿Estamos preparados? ¿A quién le vamos a dar nosotros el primer lugar? ¿A quién le vamos a dar la prioridad? ¿Verdad? Porque aquí nuestro amado Jesús nos está mostrando un carácter transformado. Así es que debemos de tener nosotros nuestro carácter. Pero ¿qué pasa con nosotros en la primera prueba, en la primera tentación que hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿A quién le damos la prioridad? Tenemos que dársela a nuestro Dios si verdaderamente nosotros estamos aprendiendo, si nosotros nos estamos identificando como esos discípulos, como esos seguidores de Jesús, estamos diciendo que Él es nuestro líder, que Él es nuestro maestro. Aquí todo lo que nosotros estamos aprendiendo, mi amado, no es todo referente a la palabra de Dios, a la vida de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Porque aquí está la palabra de Dios, aquí está su vida. Dice que su palabra son las que dan testimonio de Él, y de Él es que estamos aprendiendo nosotros esta noche, cómo es transformado nuestro carácter. Y el mayor ejemplo que Él nos da es la tentación, ¿verdad? La tentación que muchas veces habíamos oído hablar habíamos compartido esta porción bíblica, pero yo creo que en esta noche el Señor nos ha hablado y nos ha confrontado a través de ella, para ver si verdaderamente nosotros no estamos dejando que nuestro carácter sea transformado. Y como decía aquí una frase que ni siquiera, espérate. Dice, francamente, las tentaciones de Jesús fueron más intensas que las nuestras. Hermano, y si es verdad, ¿quién ha pasado por una tentación de esa? La tentación de Jesús fueron más intensas que las nuestras, y ni siquiera nosotros todavía hemos pasado por una tentación así de fuerte. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar en frente de esa situación? Todo depende de la transformación que hemos permitido que Jesús haga en nuestro interior, porque eso va a dar muestra del carácter transformado en nuestras vidas. Amén. Entonces miren que ya vimos 2 aspectos. El primer aspecto, a mí me gusta repetir. El primer aspecto, una mente transformada, es creer lo que creía Jesús. El segundo aspecto que acabamos de ver, que definen cómo nos transformamos a la imagen de Cristo, es un carácter transformado, vivir como vivió Jesús. Ahora vámonos al tercer aspecto, que definen cómo nos transformamos a la imagen de Cristo. Nuestras relaciones transformadas, amar como amó Jesús. Hermano, este punto me fascinó, que es bien bonito, hermano. Pongamos atención, porque es tremendo. Cada vez, uno tiene, como dicen, que desaprender para aprender. Entonces, el tercer aspecto, nuestras relaciones transformadas, amar como amó Jesús, ¿verdad? Hermano, me fascina porque es que hacen unas preguntas tan profundas, tan intensas. Vamos a mirar, mire lo que dice. ¿Cuándo supo usted por primera vez que Dios le amaba? ¿Cuándo supo usted
¿Cuándo supo usted? Hagámonos la pregunta. ¿Cuándo supimos nosotros que fue la primera vez que Dios nos amaba? No se refiere a estar de acuerdo con la declaración de que Jesús murió por sus pecados y se dio a sí mismo por usted. No se refiere a eso. ¿Cuándo experimentó por primera vez el amor de Dios? ¿Verdad? Porque sí, muchas veces nosotros la primera vez fuimos a la iglesia, sí, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, pero no se está refiriendo a eso. Cuando Jesús pronunció su primer y nuevo mandamiento, el que es más que una ampliación de la ley, dijo a sus seguidores que se amaran unos a otros como Él lo había amado. Que nos amáramos unos a otros como Él nos había amado, ¿verdad? Y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocéis todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Eso lo vemos en el libro de Juan. Vamos a confirmar la palabra en el libro de Juan 13. Vamos a ubicarnos ahí ahora en este tercer punto. Juan 13, del 34 al 35. 34 y 35. Miren, creo que lo acabé de leer, pero vamos con la palabra. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la guianza del Espíritu Santo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Vamos a analizar este versículo para entender lo que significa ser transformado de tal manera que podamos amar como Jesús amó. Miren, mi amado, o sea, la profundidad de este estudio. Nosotros no nos estamos ubicando en algo en un libro diferente, mi amado. Todo este estudio se basa en la palabra de Dios. Y eso es lo que me ha gustado de este estudio bíblico, porque sabemos que la palabra no regresa vacía, que la palabra es la que convence, que la palabra es la que nos da vida, la que nos redarguye, la que nos confronta, mi amado. Y si nosotros le hemos puesto atención a este estudio, esto ha sido de crecimiento espiritual, de edificación para nuestras vidas, porque como les dije la semana pasada, mi amado, así como ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Yo también, esto es nuevo para mí, mi amado, pero toda es la disposición y la actitud que usted tenga para recibir este estudio y abrir su corazón para que verdaderamente usted sea libre, mi amado. Miren que ahora vamos a estudiar, vamos a analizar este versículo para entender lo que significa ser transformado de tal manera, mi amado, de tal manera que podamos amar como Jesús amó. Entonces, como les dije, estamos centrados en el capítulo 13 de Juan, del 34 al 35. 34 y 35. Mire lo que dice: un mandamiento nuevo os doy. 34 y 35. ¿Qué nos dice? Un mandamiento nuevo os doy. Acuérdense que vamos a analizar este versículo para entender lo que significa ser transformado, para amar como Jesús amó, lo que Él está demandando de nosotros en este tercer punto, que nuestras relaciones deben ser transformadas. ¿Y cómo van a ser transformadas esas relaciones? Amando como Jesús amó. Entonces, este mandamiento que nos dice nuestro amado Jesús en este momento, que un mandamiento nuevo os doy. Este mandamiento eleva los límites del amor que va más allá de. Miren que no está diciendo que no es, sino que va más allá de. Haz con los otros como quieres que ellos hagan contigo, ¿verdad? Significa más que volver la otra mejilla. Significa más que perdonar a otro que te hirió o bendecir a quienes te maldicen. Jesús pide hacer lo imposible, amar a otra gente hasta que ellos lo entiendan. Dios mío, tremendo, mi amado. Nosotros tenemos que amar a las otras personas hasta que esa persona lo entienda, hasta que ella lo pueda sentir en su interior, que tú lo estás amando. Jesús revela una nueva norma
en su nuevo mandamiento. Él nos ordena, mi amado, amar a otros hasta derribar las defensas y fortalezas, romper las barreras y aún escurrirnos a través de los muros de la cultura, porque en esta cultura, en este tiempo, es como, no sé, el machismo, son muchas cosas que se han levantado en este tiempo, en las culturas, en las diferentes culturas donde nosotros nos hemos criado. Por ejemplo, en el interior es muy diferente a los acá de la costa, ¿verdad? Entonces nosotros que tenemos que escurrirnos a través de esos muros de la cultura. ¿Para qué? Para poder obedecer este mandamiento que el Señor nos ha dado. Él nos ordena amar a otros hasta derribar su defensa, hasta derribar su fortaleza, romper sus barreras, mis amados, porque es que habemos personas, yo me pongo por ejemplo, mi amado, yo me pongo por ejemplo como en un principio nuestro pastor, de pronto en nuestra crianza y todo eso, todo lo que nosotros vivimos, hemos formado nosotros mismos barreras, hemos formado muros, hemos hecho fortalezas, ¿verdad? A través de nuestra vida, todo lo que hemos sufrido, por todo lo que hemos pasado. Y es muy duro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos ordena nuestro amado Jesús? Que nosotros debemos de amar a esa persona hasta derribar todos esos argumentos, todas esas barreras, todos esos odios, todos esos resentimientos, mi amado. Porque nosotros sí podemos decir, ay, sí, hermano, yo lo amo en el amor de Cristo. Pero ¿será que ese hermano sí está recibiendo ese amor? ¿Será que ese hermano sí cree que usted lo está amando? Porque para nosotros es muy fácil decir, sí, sí, pastor, yo lo amo, hermanita, mi hermanita linda, yo la amo, tal, en el amor de Cristo. Pero esa persona sí en verdad está recibiendo ese amor, porque mira lo que nos está diciendo este estudio. Amar a otros hasta derribar esa fortaleza, hasta derribar esas defensas, ¿verdad? Y esta es la revolución, mi amado, que nos está hablando nuestro amado Jesús. Esta es la revolución de que Jesús nos está llamando a sus discípulos que requieran una vida de sacrificio, porque amar a esa persona, ¿verdad? Con esas barreras, con esos prejuicios, con esas cosas en su mente y en su corazón, eso nos va a llevar un tiempo, eso nos va a llevar a sacrificarnos a nosotros, ¿verdad? Porque como les dije, yo era una de esas personas, mi amado, a mí me costaba, porque ahora esta palabra, verdad, que me está confrontando y me está hablando mucho. A mí me cuesta creerle a una persona que me ama. La verdad que sí. O sea, así como tan profundo este estudio que el Señor nos está diciendo, este nuevo mandamiento que nos ordena amar a las otras personas hasta derribar esa fortaleza, derribar estas murallas, mi amado. La verdad es que esta palabra me ha dado bien fuerte y me ha dado bien duro. Porque esto es lo que el Señor quiere, un mandamiento nuevo os doy, y esta es la revolución a la que Jesús llamó a sus discípulos, pues quiere una vida de sacrificio, una vida de compromiso, que mira lo que dice, seguimos en el mismo, en Juan 13, 34, 35. Mi amado, como les venía diciendo, para mí era muy difícil creer que esa persona me amaba. O sea, Dios mío, y es fuerte porque ahora nosotros tenemos que amar a esa persona derribando todas esas barreras, derribando eso, porque es que a mí me viene a la mente muchas personas que me han dicho que por qué no me dejo amar, pero no en lo sexual ni nada de eso, sino, hermano, porque es algo que está como que en el interior de uno, y eso es lo que quiere nuestro amado Jesús que nosotros hagamos, que derribemos todas esas barreras, que derribemos toda esa fortaleza, para que esa persona verdaderamente pueda sentir de ese amor de Dios que nosotros le estamos brindando. Tremendo. Hermano, y seguimos adelante, porque si no se nos va el tiempo. Miren que dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Acuérdense que estamos en Juan 13, 34, 35, ¿verdad? Y como un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Les cuento que la clase
de hace 15 días y esta, mejor dicho. Al decir Jesús estas palabras se estaba dirigiendo a sus allegados, a los que estaban reunidos alrededor de la mesa en el aposento alto. Sabemos que todos sus discípulos habían experimentado su amor, ¿verdad? Miren que tenemos varios ejemplos. Miren que Jesús aceptó a Mateo. A Mateo, sabemos que él era un cobrador de impuestos y él era despreciado por la ciudadanía, por la gente de ese tiempo. Y miren que Jesús lo aceptó y empezó a interactuar con sus amigos en su casa. También Jesús demostró el amor por su discípulo Juan. Sabemos que Juan tenía un lugar muy especial en el corazón de Jesús y el Señor hizo una provisión especial para su cuidado. No se acuerdan que ahí yo lo leí, pero no lo anoté, se me escapó. Hay un versículo bíblico donde Pedro le pregunta que, ajá, ¿y este qué? Entonces nuestro amado Jesús, parafraseando, le dijo, ajá, ¿y a ti qué? Como quien dice, ¿y a ti qué te importa? O a ti esto, lo que nuestro amado Jesús iba a hacer con su discípulo amado, con Juan, ¿verdad? Entonces podemos ver acá en estos ejemplos que todos sus discípulos, todos los que estaban ahí en ese momento en el aposento alto, habían experimentado el amor de Jesús. Miren que también el Señor fue más allá de las normas para complacer a Tomás, ¿verdad? Quien no se hizo presente cuando en su aparición y no creía. Y Jesús mira que Tomás dijo, no, que tenía que meter su dedo en la llaga, que esto, que lo otro. Y Jesús lo complació. Jesús en esos momentos lo complació. ¿Por qué? Porque Él los amaba. Ellos todos experimentaron su amor. Y con Pedro, mi amado. ¿Qué no hizo nuestro amado Jesús con Pedro? Restauró a Pedro, que era un hombre impetuoso y extrovertido, lleno de impaciencia, que tuvo momentos sublimes como cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue un momento sublime, esa fue una revelación para él. Pero también tuvo otros profundamente tenebrosos. ¿Cuándo? Cuando lo negó 3 veces. Entonces, pero Jesús lo restituyó a Pedro de nuevo al compañerismo y al ministerio en un conmovedor encuentro junto al mar. Miren nuestro amado Jesús, qué ejemplo tan hermoso nos da, ¿verdad? Entonces, mis amados, el Señor nos está hablando a través de este punto, que esas personas que están alrededor de nosotros, esas personas, primeramente nuestra familia, nuestros amigos, nuestros prójimos, todas esas personas que nosotros debemos de amar. Porque aquí nos están hablando del amor, ¿verdad? Un nuevo mandamiento os doy. Nuestras relaciones transformadas. Amar como amó Jesús. Entonces, así como Jesús restituyó de nuevo el compañerismo y el ministerio en un encuentro, ¿verdad? En un conmovedor encuentro con Pedro cuando el mar, ¿verdad? Porque Jesús amó a sus discípulos. Tanto entonces como nos ama a nosotros ahora, mi amado. Jesús, así como amó a sus discípulos, nos ama a nosotros. Él nos llama a amar mucho. Él nos pide que comprendamos nuestras limitaciones y permitamos que Dios se manifieste poderosamente en amor a través de nosotros. Él conoce nuestras limitaciones. Él conoce todo lo que hay en nosotros, mi amado. Pero Él, ¿qué es lo que quiere? Él, ¿qué es lo que quiere? Él quiere que nosotros permitamos que Dios se manifieste poderosamente en amor a través de nosotros. Porque después que Dios se manifieste en amor poderosamente en nosotros es cuando nosotros vamos a poder amar a esas personas como nos está demandando nuestro amado Jesús a través de esta porción bíblica en Juan 13 del 34 al 35. Que un mandamiento nuevo os doy, que yo os he amado y también vosotros améis unos a los otros, mi amado. Pero esto no lo podemos experimentar. No lo podemos experimentar si nosotros no permitimos que nuestro amado Dios se manifieste poderosamente en amor a través de nosotros. Nosotros debemos de experimentar ese amor, pedirle a nuestro amado Dios que derrame de ese amor en nuestro corazón, que nosotros podamos tener esa experiencia personal primeramente con Él, para nosotros
poder dar ese amor y poder cumplir este gran mandamiento que el Señor nos los está dando hoy. Dice, un mandamiento nuevo os doy hoy. Digo yo que nos lo está dando hoy a nosotros, ¿verdad? Y miren que dicen que en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Mi amado, nosotros estamos diciendo sí, que somos discípulos de Jesús, que somos sus seguidores, pero miren lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esta noche. En Juan 13, 34, 35. Miren lo que nos está diciendo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, mi amado, nuestro compromiso, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Nuestro compromiso es el de amar a otros hasta que ellos lo entiendan. Ese compromiso requiere más que un esplendor emocional. Es necesario una motivación que provenga de lo profundo del espíritu. Vamos a hacer un práctico desafío, mi amado. Esto va a ser un desafío para nosotros. Nosotros es necesario que no sea algo emocional, que solamente sea un esplendor emocional, mi amado, que sí, nada más cuando nos vemos en la iglesia, hermanita, ¿cómo está? Yo la amo en el amor de Cristo, pero hasta ahí. No, tiene que haber una motivación más profunda que provenga del Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros permitamos que el Señor se manifieste poderosamente en amor a través de nosotros. ¿Para qué? Para que pueda haber para que esa motivación de amar a las demás personas venga de lo profundo de nuestro espíritu, que venga de nuestro interior. Entonces, mi amado, vamos a hacernos un desafío. Vamos a hacernos un desafío en esta noche. Piense en alguien que se beneficiará de su amor. No está hablando de que nosotros nos vamos a beneficiar del amor de esa persona. No. Piense en alguien que se beneficiará de su amor. ¿Conoce a alguien difícil? ¿Quién le hace rechinar los dientes? ¿Con quién evita a toda costa encontrarse? ¿Ah? Imagínese a la persona ahora mismo. Imaginémosla, mi amado. Imaginémosla ahora mismo. Imagínese que hace el compromiso de amar a esa persona hasta que ella experimente su amor. Muévase de la teoría a la práctica, del deseo fugaz al verdadero valor para amar. Mi amado, mire este desafío tan práctico que nos estamos haciendo nosotros en esta noche. Pensemos en ese alguien que se va a beneficiar con su amor, con ese amor que el Señor ha derramado en tu vida, y tú lo vas a depositar en esa persona. Piensa en esa persona, piensa que se va a beneficiar de ese amor de Dios que tú estás irradiando, que ya tú lo has experimentado, que ya tú has dejado en tu interior, en tu profundidad, que el Señor transforme ese interior que hay en ti y ya ha depositado ese amor para que esa persona en la que tú estás pensando en este momento, que te parece que es difícil, que te hace rechinar los dientes, con que tú te le quitas, que no te la quieres encontrar, Dios mío, que la traga, que la mastica, pero no la traga, o la mastica, no me acuerdo. Imagínensela ahora mismo. Imagínense que hace el compromiso de amar. Imagínense, Señor. No imagínense, nos tenemos que hacer el compromiso de amar a esa persona hasta que ella pueda experimentar ese amor. Tenemos que hacernos ese compromiso, no es imaginario, mi amado. Esta noche nosotros tenemos que salir de aquí con esa actitud. Sí, esa persona que te trajo el Espíritu Santo de Dios a tu mente. Tú tienes que llegar a esa persona, tú tienes que hacerte el compromiso primeramente con Dios y el compromiso contigo mismo, que tú vas a llegar a esa persona hasta que ella experimente tu amor, hasta que ella experimente el amor de Dios, pero ese amor lo va a experimentar a través de ti. O sea que ya es tiempo de movernos de la teoría a la práctica, ¿verdad? Ya del deseo fugaz al emocionalismo, al verdadero valor para amar a esa persona. Amén. Entonces, mi amado, miren qué tremendo. O sea, esta relación transformada y amar como amó Jesús, mi amado, me ha impactado. La verdad que sí, porque es un reto, es un desafío que el Señor nos está haciendo. Nosotros, para poder tener
una vida transformada. Miren que estamos viendo los 6 aspectos, ya llevamos 3. Una mente transformada, creer lo que Jesús creía. Un carácter transformado, vivir como vivió Jesús. Y miren, ese carácter va a ser transformado en medio de la prueba. Podemos ver aquí Jesús en el desierto, ¿verdad? Pero en medio de la tentación. Y tercero, nuestras relaciones transformadas. Amar como amó Jesús. Y lo que me impactó, mi amado, de este estudio es que nosotros tenemos que amar a esa persona así como Jesús nos amó a nosotros. Así como Jesús nos amó a nosotros. Ese mandamiento eleva los límites de amar más allá de lo que nosotros habíamos pensado. Sí, que el enemigo, que la mejilla, que no queremos que hagan con nosotros. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Él nos ordena amar a otros hasta derribar todas esas fortalezas, todo eso que esa persona por su naturaleza, por todo lo que ha vivido, por su transcurrir de la vida, ha puesto delante, así como una barrera, como una protección. Entonces, esta es la revolución que quiere nuestro amado Jesús, mi amado. Y esta noche nos hemos hecho un desafío, ¿verdad? De llegar a esa persona para que experimente de ese amor que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Gloria a Dios, mi amado. Damos por terminado la clase. Nos vemos la próxima clase en el nombre poderoso de Jesús. Mi Dios los bendiga, los quiero mucho.